Hola, mi nombre es Alejandra Maya Sánchez, estudiante de la carrera de Ingeniería Ambiental del Tecnológico Nacional de México, Campus Valle de Morelia. Hoy vengo a hablarles sobre los fundamentos de la energía solar térmica por parte de la materia de fuentes renovables de energía y eficiencia energética. Como introducción, tenemos que la energía solar térmica o energía termosolar consiste en el aprovechamiento de la energía del sol para producir calor. La energía solar térmica utiliza directamente la energía que se recibe del sol para calentar un fluido caloportador. Esta energía es almacenada y transferida a otro fluido de trabajo, utilizándose en los puntos de consumo. Este sistema, de forma general, requiere el acoplamiento de dos subsistemas principales. El primero es un subsistema de captación que se forma de captadores solares, y el segundo es un subsistema de intercambio y acumulación que se forma de uno o varios depósitos acumuladores de energía. Básicamente, la energía solar térmica lo que es atrapar el calor y este calor que se atrapa se utiliza para calentar fluidos que a su vez sirven para la producción de agua caliente sanitaria y pues para la climatización de edificios y casas. De esta forma obtenemos una calefacción mucho más sostenible que la tradicional, que es de gas propano. ¿Qué es la energía solar térmica? Bueno, la energía solar térmica consiste en la utilización de calor producido por los rayos del sol al incidir sobre un captador solar por el que está circulando un fluido caloportador. La energía solar térmica, también conocida como energía termosolar, es otra forma del aprovechamiento de la energía contenida en la radiación solar, como lo es la energía solar fotovoltaica, en la que se produce electricidad. En este caso, la energía solar térmica se aprovecha para producir calor, el cual, como mencionábamos en la introducción, puede utilizarse para la producción de agua caliente, y también puede utilizarse ese dicho calor para producir frío y así poder acondicionar el aire de edificios, el aire de locales y viviendas. La energía solar térmica es, al igual que la energía eólica, fotovoltaica o la biomasa, una fuente de energía renovable y se utiliza generalmente para calentar agua, como ya mencionaba, y por lo tanto este aspecto lo denomina como un calentador solar. Como ya veníamos mencionando en anteriores diapositivas, la energía solar térmica consiste en el aprovechamiento del sol para producir calor, esto mediante el uso de los colectores o paneles térmicos. Lo más importante de estos son el calentar directamente líquidos y gases, aprovechando así la energía térmica para, por ejemplo, proporcionar calefacción a hogares, o en el caso de no ser calefacción, que sea la refrigeración de los mismos. Y otro aspecto importante es transformar en electricidad, aunque como veremos más adelante, es un proceso diferente al de la energía solar fotovoltaica. Este calor directo del sol se utiliza en muchos procesos más allá de calentar directamente el agua de una casa. También la energía solar térmica puede utilizarse en procesos industriales que requieren calor, como lo es la pasteurización, el cocinado o la desinfección. Dentro de lo que hemos abordado, también se tiene que la energía solar térmica puede clasificarse en tres. La primera es la energía solar térmica de baja temperatura, y esta energía se produce mediante colectores de baja temperatura, los cuales permiten alcanzar temperaturas de hasta 65 grados centígrados a través de absorbedores de calor. Dicha energía en forma de calor es utilizada para el uso doméstico, permitiendo tener en nuestra vivienda calefacción solar. La otra clasificación es la energía solar térmica de media temperatura, y esta se identifica con colectores de media temperatura, los cuales pueden generar temperaturas de hasta 300 grados centígrados. Estos colectores funcionan mediante la concentración de energía a través de espejos, por lo que solo pueden funcionar en lugares con elevadas cantidades de radiación directa. Y por último, la energía solar térmica, que es de alta temperatura, y en esta se utilizan colectores de alta temperatura, lo que permite generar temperaturas superiores a los 500 grados centígrados, permitiendo generar energía termosolar mediante turbinas de vapor. Algunas de las técnicas utilizadas para alcanzar esas temperaturas consisten en concentrar la energía solar mediante espejos.
Es importante conocer lo que compone al sistema solar térmico o cuáles son sus componentes esenciales en este caso. Para fines prácticos tenemos que dos de los componentes esenciales es el colector y el tanque acumulador. El colector se encarga de transformar la energía solar en el calor y calentar un fluido que circula en su interior. Y el tanque acumulador en este caso se encarga de almacenar ese fluido ya caliente para su posterior uso en aplicaciones de agua caliente sanitaria, climatización, procesos industriales o cualquier otro uso. Los captadores solares o colectores solares son el alma de cualquier sistema de solar térmico y su función es transformar el sol en calor. Técnicamente, estos colectores solares se identifican por su curva de rendimiento, de los cuales se pueden dividir en dos, que son los colectores estacionarios. Estos colectores son fijos y no necesitan de ningún otro mecanismo para seguir el trayecto del sol. Y el calor producido por estos colectores alcanza temperaturas bajas y medias de hasta 150 grados centígrados. Y el colector o los colectores no estacionarios, a diferencia de los fijos, los colectores no estacionarios, estos utilizan mecanismos para seguir la trayectoria del sol. El calor producido por estos colectores no estacionarios alcanza temperaturas medias y altas de hasta 300 grados centígrados. Los colectores no estacionarios más comunes usados para los procesos industriales, de acuerdo a su tecnología, se pueden dividir en tres grupos, que son los planos o de placa plana, de cilindro parabólico y de tubo de vacío. Estos son independientemente si son estacionarios o no. Más adelante lo podremos abordar cuáles sí son y cuáles no. Y por último dato tenemos que los colectores térmicos solares pueden convertir la radiación solar en calor, y la instalación de estos consiste en lo siguiente: un campo de colectores solares a través de la cual circula el agua o una combinación de agua y glicol, que es el circuito primario. Después, un sistema de regulación para controlar cualquier desajuste entre las necesidades de calor y la variación de la intensidad de la radiación solar. Y por último, un sistema de suministro de calefacción convencional si es necesario. Antes de comenzar a describir los tipos de captadores que ya les mencionaba, es importante conocer su principio físico de cómo funcionan. Y de este tiene tres principios físicos. El primero es que el cuerpo negro, o bien el absorbedor, tendrá una radiación incidente parcialmente absorbida por los cuerpos. El resto es reflejado o los atraviesa, y la relación entre estos efectos depende de 5 factores, que es la naturaleza del cuerpo, el estado de la superficie, el grueso del cuerpo, el tipo de radiación y la longitud de onda. El segundo principio físico es el efecto invernadero. Este efecto se genera en algunos cuerpos transparentes, que normalmente son los atravesados por radiaciones con longitud de onda entre 0.3 y 3 micras. Dado a que la mayor parte de la radiación solar está comprendida de entre 0.3 y 2.4 micras, la luz solar puede atravesar un vidrio. Una vez atravesado, la radiación encuentra el absorbedor, que se calienta por la radiación solar y emite radiaciones comprendidas entre las 4.5 y 7.2 micras, para las que el vidrio es opaco. Y tercer y último principio físico es el aislamiento. En este intervienen en el funcionamiento de los captadores es el aislamiento del conjunto respecto al exterior, y formado normalmente por un revestimiento interno de la caja de contenedor. Ahora que ya conocemos más acerca de qué son los colectores o qué es lo que los compone y bajo qué principios se forman, tenemos aquí los colectores planos, que forman parte del grupo de los colectores estacionarios. Los colectores planos captan la energía solar transformándola en energía térmica e impidiendo su salida al exterior, como lo veíamos en el efecto invernadero, y estos constan de forma general en una cubierta frontal transparente, una placa captadora o superficie absorbente, un circuito hidráulico por donde circula el fluido que ha de transferirse el calor captado por la placa,
También cuenta con dispositivos de aislamiento térmico y una carcasa exterior protectora. También tiene características generales que debe reunir un captador solar térmico, como que tiene que ser resistente a las condiciones exteriores, como a los ambientes marinos, polvo, nieve, granizo, etc. También tienen que ser resistentes a temperaturas altas y bajas. Tiene que ser estable y duradero, fácil de montar, eficiente en conversión de energía. Y también tenemos que el absorbedor puede ser negro mate o tener un recubrimiento selectivo que le permita maximizar la captación solar y minimizar las pérdidas de calor radiativas. Y pues la selectividad de la superficie depende del tipo de recubrimiento del absorbedor. Asimismo tenemos por último que el aislante puede ser lana de vidrio, lana mineral o poliuretano, y puede o no poseer superficies reflectantes que ayudan a la captación de energía solar. Los tubos de agua dentro del colector pueden ser paralelos, denominados tipo parrilla, y estos estar dispuestos de forma serpentina o bien poseer una configuración específica. Los colectores de tubo al vacío head pipe colector estacionario son tubos que no alojan agua en su interior. Este es cerrado y está al vacío. Tiene un tubo capilar con una mezcla de glicol y su punta se inserta en el termotanque, en lo que se conoce como puerto de transmisión de calor, donde se realiza la transferencia de calor del head pipe al agua. Esta característica hace que la unión se considere seca y el agua contenida dentro del termotanque se calienta y se estratifica por efecto de la termofisión. Ahora los colectores de tubos evacuados, que pertenecen a los colectores estacionarios, consisten en dos tubos de vidrio concéntricos soldados entre sí como una ampolla, en cuyo interior se ha hecho al vacío con el fin de reducir las pérdidas convectivas que ocurren en los colectores planos. Por el proceso de manufactura, todos los tubos evacuados ya vienen con un recubrimiento selectivo en la parte externa del tubo interno. De hecho, el vacío solo tiene sentido si previamente se ha hecho un recubrimiento selectivo. De otra manera, seguirán predominando las pérdidas radiativas. Un colector de tubo evacuado se compone de múltiples tubos de vidrio evacuados que contienen una placa absorbedora fundida en un tubo de calor. El calor del extremo caliente del tubo se transfiere al fluido de transferencia, que contiene agua o glicol, de un sistema de agua caliente o de calefacción de espacio hidrónico a través de un colector, que para protegerlo de los elementos está envuelto en aisladores y cubiertos por láminas de metal o una caja de plástico. El vacío que rodea el exterior del tubo reduce en gran medida la pérdida del calor de convección y conducción, por lo cual resulta más eficiente que el tubo, particularmente en condiciones más frías. Esta ventaja se pierde drásticamente en los climas más cálidos, excepto en aquellos casos donde se requiere agua muy caliente. La radiación solar es transportada en calor útil por los tubos evacuados y transmitida al agua o el líquido anticongelante. Y de estas existen dos alternativas, que son los circuitos abiertos o los circuitos cerrados. El abierto, que es la misma agua que circula, es la que se consumirá. Y en el circuito cerrado, ese líquido que circula pues es el glicol y llena el estanque para que pase por el serpentín con el agua para consumo. Y el vacío en los tubos elimina las pérdidas de calor sin ambiente. Por último, los colectores de cilindro parabólico, que pertenecen a los colectores no estacionarios. Este tipo de tecnología consiste en el uso de una superficie reflectante con forma de cilindro parabólico que concentra la radiación solar en una línea correspondiente al foco de la parábola. A lo largo de esta línea se encuentra un tubo absorbedor de radiación a través del cual circula un fluido que es usualmente aceite sintético o sales fundidas. Estas se calientan aproximadamente hasta de los 150 a 300 grados centígrados para luego ser bombeado hasta el intercambiador de calor, que provee calor a algún proceso industrial o para generar vapor en un ciclo de generación de energía eléctrica. El bajo coeficiente de pérdida de calor hace que este colector sea muy eficiente para aplicaciones que requieren altas temperaturas. Al contrario de los colectores estacionarios, los cilindros parabólicos no pueden usar la radiación difusa,
Sin embargo, debido a su mecanismo para seguir al sol, son más eficientes para aprovechar el uso de la radiación directa normal. Y bueno, ya por último, las recomendaciones que se tienen para los sistemas solares, que pues estos, que ya como sabemos, son capaces de darnos, según la zona climática, hasta un 200% de nuestras necesidades para el agua caliente sanitaria en verano y sobre un 30% de nuestra demanda en los meses más fríos. Sin embargo, se tienen, o es importante resaltar que aunque en verano sea capaz de darnos el 200%, solo será computable al 100%, ya que el resto no es capaz de gastarlo. Y pues para optimizar las instalaciones es muy importante su orientación, por lo que se recomienda que se tenga en cuenta la recomendación al objeto de tener la mayor producción del agua caliente sanitaria y con la menor superficie de colectores y consecuentemente al menor precio. Los colectores han de orientarse al sur y la inclinación varía según las necesidades. Si la demanda de agua caliente sanitaria es mayor en verano, la inclinación ha de ser igual a la latitud geográfica del lugar, de más de 10 grados. Si la demanda de agua caliente sanitaria es la misma durante todo el año, la inclinación ha de ser igual a la latitud geográfica. Y si la demanda de agua caliente sanitaria es mayor en invierno, la inclinación ha de ser igual a la latitud geográfica menos 10 grados. En el caso, por ejemplo, de México, la inclinación suele utilizarse en instalaciones de unos 30 a 35 grados. Y como conclusión, pues hemos visto que la energía solar térmica es la que aprovecha el calor del sol, y dicha energía térmica se usa directamente en calentadores de casas para calefacción o en procesos industriales de cocinado, limpieza u otros. Y que también hemos visto la energía térmica se aprovecha con el uso de colectores, sistemas que recogen el calor y lo concentran mediante espejos para almacenarlo. Con esto tenemos que pues la potencia de utilización de esta energía térmica en el sector tanto industrial como en el doméstico pues es muy considerable y muy buena, teniendo en cuenta pues que los costos anuales de dicha tecnología y circunstancias favorables del recurso solar, vemos que puede generar calor que necesitan estos procesos, y particularmente para temperaturas bajas y medias, que puede ser beneficioso tanto a la economía como al ambiente.